Sean bienvenidos todos. Los pequeñitos pueden pasar a su clase. Le damos muchas gracias al Señor porque ayer tuvimos nuestra reunión de varones. Estuvimos muy confrontados por la enseñanza bíblica. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que podamos velar por nuestra responsabilidad que tenemos como varones en nuestras familias. Y también el día viernes estuve compartiendo con el grupo de las hermanas y también fue un tiempo maravilloso que pudimos experimentar ese viernes. Quiero que vayan conmigo, vamos a orar a nuestro Señor para pedirle que nos guíe en esta mañana. Dios y Padre, muchas gracias le damos por su infinita misericordia. Muchas gracias porque usted ha sido inmensamente bondadoso con nosotros. No mereciendo que nosotros abramos nuestros ojos, respiremos, usted nos ha dado vida. Y no tan solo un día más, donde usted renueva su misericordia y nos permite estar como su pueblo adorando su nombre, Señor, sino que también nos da vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Y es por eso, Señor, que podemos venir hasta este lugar y cantar con todo nuestro ser. Y le queremos rogar a esta hora que su Espíritu Santo sea con nosotros, usando mi vida para la edificación de su santa iglesia, que podamos ser enriquecidos por su palabra, que podamos ser exhortados, alentados, y que podamos ser capacitados por su palabra para poder vivir para su gloria. Bendiga este tiempo, exhórtenos, llénenos de fe para poder creer estas palabras y que puedan provocar en nosotros esa vida abundante que necesitamos tanto, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. No sé si a ustedes les gusta un poquito la historia, pero el Coliseo romano es una de las obras más hermosas, más grandiosas del mundo antiguo. El Coliseo ha sobrevivido a terremotos y a un montón de catástrofes, de guerras, de siglos también de historia. Y lo que muchos no saben es que, aunque conocemos los nombres de los emperadores que ordenaron construir aquel hermoso Coliseo, Vespasiano y su hijo Tito, nadie recuerda a los miles de obreros, a los miles de artesanos y constructores que hicieron el trabajo pesado en ese lugar. Sin ellos no habría Coliseo, y esa es una gran realidad. Su trabajo fue anónimo, pero en esencial, mis hermanos, ese trabajo tan dedicado que hicieron estos artesanos y trabajadores fue muy importante. Cada piedra que pusieron, cada trabajo y esfuerzo que hicieron, ayudó a levantar algo que ha perpetuado por muchos siglos. Y los que han tenido el hermoso privilegio de poder estar allí lo podrán decir, lo que hemos visto también por televisión. Y de forma similar, con esta ilustración, de forma similar, la iglesia no está construida solo por algunos predicadores o algunos apóstoles conocidos, sino sobre la fidelidad diaria de hombres y mujeres cuyos nombres quizás no aparezcan en los libros, pero sí están escritos en el libro de Dios. Y también podríamos decir en el corazón de Dios. Y en Romanos capítulo 16, el apóstol Pablo va a cerrar esta hermosa carta con una gran enseñanza teológica. Algunos dejarán este capítulo 16 de lado, que no es tan importante porque simplemente nombrará personas o saludará y se despedirá. Pero mis hermanos, es una enseñanza teológica. No es simplemente una lista de personas. Podríamos pensar esto no es tan importante, pero Pablo no lo veía así, mis hermanos. Él quería asegurarse de que la iglesia recordara a quienes habían edificado en silencio, aquellos que no habían sido quizás muy conocidos. Así que hoy veremos en este hermoso capítulo, final del capítulo de Romanos, del libro, de la carta a los Romanos, vamos a ver 3 verdades del reino de Dios que aprendemos en este hermoso capítulo. El título de este sermón es Un gran final, unidad y fidelidad en el cuerpo de Cristo. No lo vamos a leer completo, vamos a ir leyendo algunas secciones por amor al tiempo. Así que el versículo 1, el apóstol comienza recomendando. Dice, os recomiendo, verso 1 del capítulo 16,
además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y comienza una serie de nombres, aproximadamente unos 29 nombres que aparecen aquí, entre hombres, mujeres, casados, solteros, que están en este nombre. Saludad a Priscila y Aquila, muy conocidos. Saludad, y aparecen, cierto, en el verso 5, Epéneto, María, Andrónico y Junias, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, dice mi pariente en el versículo 11, a la casa de Narciso, Trifena y Trifosa, Pérsida, Rufo, a su madre y a la mía, dice el versículo 13. Después dice Asíntrico, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo, su hermana, Olimpas. Hermanos, 29 nombres al menos que tiene aquí el apóstol Pablo. El primer punto que vemos es del verso 1 al verso 16, donde apuntamos: el reino de Dios se edifica con personas comunes que sirven con fidelidad. Muy importante. El reino de Dios se edifica con personas comunes que sirven con fidelidad. Aquí Pablo, como les decía, menciona al menos 29 personas por nombre. Algunos conocidos como Priscila, Aquila, otros solo aparecen aquí y en ningún otro lugar más, en ninguna otra carta del apóstol Pablo. Hay mujeres, hay hombres, hay matrimonios, hay trabajadores, incluso algunos esclavos, líderes de casa, creyentes antiguos, creyentes nuevos. Todos tienen algo muy en común. ¿Y cuál es ese común que tienen? Es que todos sirven. Sirven de manera entregada, sirven con fidelidad en la obra de Cristo. Pablo comienza diciendo: recomiendo además a nuestra hermana Febe. Bueno, Pablo ciertamente sabía el valor de lo que la mujer podía hacer al servir en la iglesia, y lo vemos hoy en día. Les escribía al grupo de WhatsApp de los hermanos varones y le decía: hermanos, le pregunté a mi esposa cuántas mujeres están inscritas para ir a la reunión de mujeres. 22, y de nosotros habíamos 5. ¿Qué pasó? Dije. Bueno, les insto a que se puedan estar para aprender, para poder servir mejor cada día en la obra del Señor. Porque somos llamados, mis hermanos, y aquí también, al parecer, no era algo extraño. Es más, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo había muchas mujeres que tenían muchos recursos, que tomaban estos recursos y los usaban para ayudar a la expansión del Evangelio. Bueno, aparentemente la hermana Febe estaba de camino a Roma. Y Pablo muy posiblemente le confió esta carta a una mujer. Y se la confió, ¿por qué? Porque era una mujer que demostraba fidelidad en el servicio. No era una persona que estaba y de repente no, sino que era una mujer muy conocida dentro de los cristianos. También dicen los comentaristas que posiblemente Febe era una comerciante y que es muy posible que iba a hacer algún negocio por esos lugares, y por eso Pablo le confió esta carta a la hermana Febe. Y Pablo envía esta recomendación a esta iglesia, dice: les recomiendo a nuestra hermana Febe, una hermana en Cristo, para que los romanos, ¿cómo debían recibirla? Bueno, debían apoyarla, recibirla con amor. Os recomiendo. Y estas recomendaciones son importantes porque era una gran necesidad legítima de este tipo de asistencia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, así como habían hombres fieles que predicaron el Evangelio, mujeres fieles que servían en la iglesia, también habían muchos engañadores que querían tomar ventaja de la generosidad de los cristianos. Se aprovechaban de esta hospitalidad que los cristianos entregaban a aquellos que estaban visitando las iglesias. Y aquí la palabra diaconisa que aparece, que es diaconisa en la iglesia en Cencrea. Bueno, Febe era una mujer que servía, porque esa es la palabra de la traducción, una servidora. Aquí no es el oficial, es ser un oficial. Ella no era una oficial de la iglesia, como sí Pablo le ordena a Timoteo que los diáconos son oficiales de la iglesia. Como entendemos por la escritura de que los pastores y los diáconos son oficiales de la iglesia, como oficial no era Febe.
Aquí la traducción es diaconisa, pero es la palabra traducida para siervo. Y la misma palabra se utiliza para en otros lugares hablar de estos siervos, trabajadores en la obra del Señor. Así que Febe era una servidora y tenía este reconocimiento formal por medio de este servicio que había hecho a la iglesia. Miren lo que dice el versículo, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. O sea, una mujer que tenía un ingreso económico muy alto no se apartaba del servicio a los otros hermanos. Ella quizás estaba acostumbrada a que le sirvieran, quizás tenía personas, siervos en su casa que le hicieran muchas cosas, pero ella aún, imitando quizás a la mujer de Proverbios 31, una mujer que tenía también capacidad económica para comprar terreno, hacer negocio mientras su esposo no estaba. Bueno, ella también, dice la mujer de Proverbios 31, que ella también prepara alimentos para los que están en su casa. Entonces quizás la hermana Febe no miraba otra cosa sino ese hermoso ejemplo de una mujer piadosa. Y bueno, ella dice, Pablo ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo le da esta recomendación a la iglesia y dice que esto es algo muy importante. Entonces, todas estas áreas que el apóstol está haciendo crecer o demostrando de este servicio de Febe era muy necesario para la iglesia. Y este tipo de ayuda práctica es esencial para hacer la obra del Señor de forma más efectiva. No podemos nosotros restarnos y decir, no, que otro lo haga, que otro quizás está mucho más capacitado que yo lo pueda hacer, yo voy a restarme un poco más. O quizás algunos piensan también, yo ya he venido por tanto tiempo en otras iglesias, estoy cansado, entregué mucho tiempo, me desgasté y fue muy perjudicado. Así que mejor prefiero restarme un poco y no entregarme tanto. Bueno, mis hermanos, ese no es el llamado de Dios en su palabra. El Evangelio, mis hermanos, no avanzó solamente por el apóstol Pablo. Aunque hemos leído que el apóstol Pablo predicó desde Jerusalén hasta el Ilírico, una gran región, y quería llegar hasta España, pasando por Roma incluso. Bueno, el Evangelio no avanzó solo por Pablo, sino que fue por el cuerpo entero de Cristo. Recordemos, el domingo pasado decíamos, el Evangelio del reino de Dios avanza con hombres con pies dispuestos que van, con hombres y mujeres que tengan manos para dar y con hombres y mujeres que tengan rodillas para orar. Esa es la forma que Dios estableció para que avance el Evangelio. Y aquí vemos claramente que el Evangelio no avanzó solo por el apóstol Pablo, sino por el cuerpo de Cristo. Y Pablo honra públicamente a estas personas, a Priscila y Aquila. En el verso 3 al verso 4 dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo, que expusieron su vida por mí. ¡Wow! Un matrimonio que incluso llegó a poner su vida por amor al apóstol Pablo, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Mis hermanos Priscila y Aquila también es mencionado por Lucas, allá en el libro Los Hechos, capítulo 18. Ellos eran los asociados del apóstol Pablo, eran ayudantes también de Apolos. Cuando encontraron a Apolo, un varón elocuente, poderoso en las Escrituras, pero no tenía tan fino la revelación del Evangelio, ellos le comunicaron con claridad el Evangelio. Y Apolo siguió predicando el Evangelio, según la Escritura. Priscila y Aquila fueron compañeros de Pablo también cuando Pablo no tenía ofrendas para mantenerse en el ministerio y trabajó con ellos, ¿cierto? Remendando estas carpas, haciendo tiendas. Fueron compañeros de Pablo. Este matrimonio, mis hermanos, era maravilloso. Y aparentemente dicen los comentaristas que ellos estaban de regreso en la ciudad de Roma. Ahora yo cuando leo de Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, es imposible no recordar la diferencia que había con otro matrimonio también. Usted quizás puede estar pensando. ¿Se recuerda a Ananí y Zafira? Un matrimonio totalmente distinto a Priscila y Aquila. Priscila y Aquila sirvieron con amor sincero y con un profundo deseo de que la iglesia creciera. Los segundos, Ananías y Zafira, fueron falsos, fueron hipócritas y al final
Dios evidenció el corazón de este matrimonio. Bueno, mis hermanos, dice Pablo en el verso 5, saludad también a la iglesia de su casa. Bueno, esta frase nos da una clave de la organización de la iglesia primitiva. En una ciudad con una comunidad cristiana de cualquier tamaño, habrían algunas congregaciones allí, se reunían en diferentes casas, no había un templo como nosotros podemos tener hoy, no habían edificios en ese tiempo, no podían sacar personalidad jurídica con derecho público o privado. Era el cuerpo de Cristo que se reunía en casas y quizás cada casa tenía un encargado de ese grupo. Bueno, Pablo dice, saluden a Priscila y Aquila y también saludad a los de la casa. Es decir, aquí no aparecen quienes estaban en la casa de Priscila y Aquila. No son nombrados, pero Pablo los saluda a la iglesia que está allí. Sigue diciendo el versículo 5, saluda también a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fue el primero que recibió el evangelio en esa región, cuando Pablo predicó. El versículo 6 dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Una mujer, trabajado mucho entre vosotros. El versículo 7 nombra a Andrónico y Junias. Dice que estuvieron en prisión. Después habla de Trifena y Trifosa y Pérsida, mujeres obreras en el Señor, en el verso 12. Dicen algunos comentaristas que Trifena y Trifosa eran gemelas y que significa algo de hermosas, maravillosas, como serviciales. Eso significa sus nombres. Eran mujeres obreras en el Señor. Mis hermanos, todos estos nombres que tenemos acá, Apeles, dice el verso 10, aprobado en Cristo. También hay otra casa, en el verso 10, a la casa de Aristóbulo. Herodión, dice pariente, en el verso 13. Perdón, en el verso 11, Herodión, mi pariente. Otra casa más, la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Mis hermanos, la gente no había templo y ellos abrían sus casas. No sabemos si sus casas eran chicas, pequeñas, pero había una casa dispuesta, puertas abiertas para recibir a los hermanos, para que el evangelio siguiera avanzando. Eso es un llamado también para nosotros. Es un llamado a nosotros para que nuestra casa también esté dispuesta para recibir a nuestros hermanos. Recuerden, mis hermanos, el sermón dominical es muy importante, es muy necesario, pero no es suficiente. En la semana nosotros debemos buscarnos, debemos llamarnos y también quizás hacernos un tiempo en toda la semana por poder estar con un hermano o con una familia, poder edificarnos, ver y analizar lo que se nos predicó el domingo. Ya lo sabemos todos los miembros, hay un hermano, el hermano Alberto, toma el sermón del domingo, hace un resumen y lo comparte. Nosotros lo aprovechamos de también tratar los días miércoles de oración que tenemos acá. Es muy importante, mis hermanos, usted puede decir es que vivo tan lejos, pero trate de hacerlo, el esfuerzo. Quizás no todas las semanas, pero quizás 2 veces al mes. Tratar de hacer un esfuerzo, dedicarse a abrir mi casa para poder compartir y ser edificados mutuamente. Así que las preguntas que aparecen en estos versículos que podemos hacernos es, ¿estás sirviendo fielmente aunque nadie te aplauda? ¿Aunque nadie te reconozca? ¿Aunque nadie te nombre? ¿Estás sirviendo fielmente aunque no tengas el reconocimiento que otros quizás pueden tener? Hermanos, y esto aunque usted lo sepa es necesario recordarlo, Dios ve lo que hacemos en lo oculto y lo valora más que los títulos visibles. Lo que usted hace en lo invisible, Dios lo valora inmensamente, porque usted lo hace como adoración al Señor, para ofrendar a Él. Romanos 16, mis hermanos, los versos del 1 al 16, nos recuerdan que no hay nadie de más en la iglesia. No, yo sobro aquí. No, nadie sobra en esta iglesia. Nadie está de más. Todos somos muy importantes, todos somos muy necesarios, hermanos. Todos aquí en la iglesia somos constructores. Y por decirlo más apegado a un libro que estamos estudiando con unos hermanos, todos somos viñadores de la obra del Señor. Todos debemos trabajar en la viña del Señor. Así que ninguno sobra,
Ninguno no es necesario, todos somos necesarios. Y eso es la enseñanza que podemos tomar de los versos del 1 al 16. Si podemos ir a los versos 17 y 20, nosotros vamos a encontrar el segundo punto. La iglesia debe mantenerse unida y atenta al peligro de la división. La iglesia debe mantenerse unida y atenta al peligro de la división. Los versos 17 al 20 nos dicen: mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Esto es un llamado a que nosotros estemos atentos, que podamos estar siendo gente que discierne ciertas situaciones que traen división a la iglesia. Os fijéis, mis hermanos, en los que causan divisiones, y no tan solo divisiones, sino que hacen tropezar en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y mire, el llamado es que os apartéis de ellos, que los dejen, que no tengan comunión con ellos. ¿Por qué? Porque, verso 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones ¿de quién? De los que no se están fijando, de los que no están pendientes de la doctrina, la enseñanza que se está entregando. Los ingenuos. Verso 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. La iglesia debe mantenerse unida y atenta al peligro de la división. Mis hermanos, aquí Pablo hace una pausa entre los saludos para dar una advertencia. Os ruego que se fijen en estos que están causando tropiezos y divisiones. Algunas personas, mis hermanos, no están edificando, están destruyendo. Dentro de la iglesia de Cristo hay personas que destruyen y no edifican. Y toman cualquier situación para no arreglar la situación, sino para meter más leña al fuego y tirar benzina y prender otro fósforo, aunque esté todo encendido. Mis hermanos, muchas personas dentro de las congregaciones están destruyendo la iglesia. Estas personas causan división y lo hacen por orgullo, con falsas doctrinas, por ambición propia, por reconocimiento, o simplemente están criticando. Y a eso nosotros somos llamados, a fijarnos en esas personas y apartarnos de esa gente. Bueno, esto tiene en mente a aquellos que dividen al pueblo de Dios, dice Pablo, que causan divisiones, aquellos que engañan al pueblo de Dios, que ponen tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y una vez que estos sean notados, sean marcados, bueno, a estas personas se deben evitar. Iglesia, nosotros, si no me equivoco, en septiembre, o ya nos queda la última lección de los estudios bíblicos acerca de la eclesiología, de lo que debemos tratar como iglesia, y vamos a comenzar una serie de estudios sobre la historia de los concilios ecuménicos. Usted dirá, eso me carga, eso déjelo para las personas que están académicamente preparados. No, usted debe hacer todo el esfuerzo por venir, porque a través de la historia de la iglesia se han levantado muchos hombres mentirosos que han causado división en la iglesia, pero Dios ha levantado hombres fieles a su palabra para poner una muralla en contra de las falsas enseñanzas, en contra de la Trinidad, en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, en contra de sus dos naturalezas, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y usted necesita saber esto. ¿Por qué nosotros no somos católicos romanos, por ejemplo? ¿O por qué nosotros cuando cenamos no tenemos la perspectiva o la doctrina de la transustanciación? De que nos comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos diferencia en esas áreas de la cena? Usted necesita aprender esto,
Y usted necesita ser instruido en la palabra del Señor. No es tan solo una historia. Por eso se crearon los concilios, porque era la iglesia juntándose y anatemizando las falsas enseñanzas y las herejías que venían en contra de la Santa Iglesia de Dios. Y usted tiene que ser advertido. Y si usted no está preparado, usted va a ser un ingenuo. Y cuando alguien le diga, no, es que lo primero que Dios creó fue a su Hijo, Jesucristo. O Jesucristo comenzó a ser Hijo cuando se encarnó. Eso, mis hermanos, son unas malas interpretaciones que traen daño a la iglesia de Cristo. Y usted debe venir a ser enseñado, instruido. El día del Señor, el día domingo. Y como pastor le llamo la atención para que usted pueda tratar de acostarse más tempranito el sábado y no hasta las 4 o 5 de la mañana, aunque sea estudiando la Biblia. Trate de dormir temprano para poder levantarse temprano y estar acá temprano. Porque usted debe ser persona sabia según la Escritura, porque la misma Biblia nos advierte de que hay personas que traerán división a la iglesia. Y eso ha sido a través de la historia. Y usted tiene que estar advertido, capacitado, adiestrado para sacar y poner murallas con la sana doctrina del Señor. Por eso Pablo dice, os ruego, y yo hago lo mismo. Les ruego, iglesia amada, les ruego que se fijen en estas personas que causan divisiones. En Santiago de Chile hay una iglesia muy grande, muy conocida, de Billy Bunster, y que él habla de la cuadridimensión, donde dice que hay un Dios que está por sobre la Trinidad. Y mucha gente escucha las canciones de Billy Bunster, capaz que usted también la pone en la radio. Y son herejías, son falsas enseñanzas. Y hay muchas personas engañadas en esas iglesias, en Santiago de Chile, hoy día. Y capaz que ahora tengan también un culto. Pero no es el Dios bíblico. Y usted tiene que estar capacitado y bien adiestrado en la palabra del Señor. Y Dios ha levantado pastores y maestros en esta iglesia para ser adiestrados. No somos Sugel Michelén. No tenemos la capacidad de R.C. Sproul o de los grandes teólogos de la historia, pero tenemos la palabra del Señor. Y Dios ha dejado este pequeño grupo de iglesia para ser instruido, y usted tiene que ser capacitado. Porque si no, usted estará yendo en contra de la doctrina y va a ser un ingenuo, y cualquier situación usted va a ser engañado. Así que fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de esas personas. Esto es muy esencial para el propósito de Dios en la iglesia. La verdad sin unidad lleva al orgullo. La verdad sin unidad lleva al orgullo. Unidad sin verdad lleva a un alejamiento del verdadero evangelio. Cada uno de estos debe ser evitado, mis hermanos. Así que usted puede decir, no, es que somos una iglesia que nos queremos tanto, que pasamos todo el día juntos, almorzamos casi todos los domingos juntos, pero no hay verdad. Mis hermanos, eso les va a llevar a un alejamiento del verdadero evangelio. Y si hay verdad y una buena teología, pero no practicamos el amor de Cristo y la unidad, no guardamos la unidad, vamos a ser personas orgullosas. Y eso tenemos que también evitar. Dice Pablo, más os ruego, hermanos, y aquí el tono sugiere lo importante que esto es para Pablo, les ruega. El apóstol no está diciendo como le dice a Timoteo, esto manda y enseña, esto manda y enseña, esto manda y enseña. No, él le está diciendo, os ruego, mis hermanos. Una persona en la antigüedad dijo lo siguiente, a los perros locos se les dispara, a las enfermedades infecciosas se les pone en cuarentena. Pero lamentablemente a los maestros malvados quienes dividirán para su propia destrucción y atraerán a los santos con enseñanzas contrarias a la doctrina de Cristo y a sus apóstoles, son tolerados en todas partes. Fin de la cita. Dice el verso 18, con suaves palabras y lisonjas. Con suaves palabras y lisonjas. Aquí la advertencia es necesaria porque estos divisores, estos engañadores, no se anuncian a ellos mismos.
Ellos usan suaves palabras, lisonjas y siempre están apuntando a los ingenuos. Y tratan de desviar del camino a los ingenuos. A los que dicen, no me hables de doctrina, háblame del amor de Dios, simplemente. Háblame de Jesús y nada más. Bueno, si hablamos del amor de Dios y si hablamos de Jesús es doctrina. Es doctrina, es enseñanza. No es una invención el amor. La Biblia dice lo que es el amor. Estas personas que usan suaves palabras, lisonjas, siempre están apuntando a los ingenuos y comúnmente aquellos que están recién partiendo en la doctrina, en la fe. Engañan los corazones de los ingenuos. Y esto nos recuerda que los divisores, los engañadores, no afectan a todos, a los ingenuos solamente. Y no debemos de esperar esto, que todos sean dispersados o engañados, para que nos comencemos a preocupar por estas divisiones y por estos engañadores. Si ya estamos advertidos de que algo está pasando, lamentablemente, en gran parte de la iglesia, tenemos que comenzar a poner las bases nuevamente y a levantar murallas doctrinales. Dice Pablo, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, el verso 18, sino a sus propios vientres. Estas personas típicamente se perciben a sí mismos como nobles para una gran causa. Pero, de cualquier forma que aparenten en lo externo, los motivos son esencialmente egoístas y carnales. Quieren sobresalir. Ellos quieren ser adulados, quieren ser reconocidos. El verso 19 dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. No es que los romanos deban de corregir una mala situación futura o deben estar, ¿cierto?, corrigiendo algo, sino que ya están lidiando con estas situaciones. Ya hay personas. Así como les dije recién, habían hermanos fieles que servían al Señor, habían otros engañadores. Ahora Pablo tiene mucho gozo, dice, verso 19, así que me gozo de vosotros. ¿Por qué? Bueno, porque vuestra obediencia ha sido notoria a todos. Pero no se relajen, hermanos, no se relaje, iglesia en Roma, porque ustedes deben permanecer bien diligentes, preparados, en contra de cualquier ataque de estas personas que traen divisiones y que están engañando. Y después le dice en la última parte del verso 19 que Él quiere que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Esta es la mejor defensa en contra de las personas que traen división y engañan. Es de mucho más uso el saber lo bueno que lo que es saber el mal. El aprender acerca de lo genuino en lugar de la imitación. Es muy importante y es mucho mejor. Usted sabe, capaz que sí, pero usted sabe cómo las cajeras en los bancos son expertas en los billetes falsos o los verdaderos. Se capacitan más en los billetes verdaderos. Así que cuando ven algo que es medio suave o no sé, distinto, lo sacan. Ahora obviamente hay maquinitas. Bueno, Pablo dice después al final, verso 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cualquier iglesia con la reputación de los romanos, dice acá Pablo que está manteniendo la guardia, van a ver a Dios aplastar a Satanás bajo sus pies. Una iglesia sólida, una iglesia obediente, una iglesia que vive la palabra del Señor, va a ver cómo Dios va a aplastar a Satanás bajo sus pies. Ahora, esta aplastar que Dios va a hacer sobre Satanás, dice el verso 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo, no dice bajo mis pies, dice bajo vuestros pies. Es decir, que Dios está haciendo el aplastamiento sobre Satanás, cumpliendo lo que prometió, cumpliendo ahí en la cruz del Calvario, lo que prometió Génesis 3:15, que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Bueno, ahí Dios aplastó a Satanás y la iglesia está reinando. Por eso nosotros creemos
que la iglesia hoy está reinando. No estamos esperando un milenio que vendrá. Hoy estamos en el milenio. Y eso es algo maravilloso. Los muertos en Cristo no están durmiendo, están reinando con Cristo. Y la iglesia está reinando, pero aún falta, porque estamos en el ya, pero todavía no. Estamos reinando, la iglesia está reinando. Y la promesa aquí es que Satanás estará por completo bajo los pies de la iglesia. La iglesia está reinando, está victoriosa. Verso 20 dice, y el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Miren lo que dice el comentarista William Hendrickson. Él dice, el apóstol ha estado hablando de los que causan divisiones, desacuerdos, luchas. Frente a ellos está el Todopoderoso, que es el Dios de paz. En relación con lo que este Dios de paz hará, se mencionan tres cosas. Dice que aplastará a Satanás. En otras palabras, se cumplirá lo que dice Génesis 3:15. No es Satanás, mis hermanos, sino que es Dios el vencedor. Dice también que los aplastará bajo vuestros pies. Es decir, nosotros los coherederos, según Romanos capítulo 8, somos coherederos con Cristo. Somos conquistadores con nuestro Señor Jesucristo. Así que los santos van a participar de esta victoria de Dios sobre Satanás, según Apocalipsis capítulo 19. Y lo hará pronto, dice. Verso 20. Aplastará en breve. Aplastará en breve, mis hermanos. En cierto sentido, dice William Hendrickson, puede decirse que Dios está continuamente aplastando a Satanás con la victoria lograda de la cruz de Calvario, que fue decisiva, pero no cabe duda de que el pasaje también hace referencia a la victoria final escatológica de Dios sobre Satanás, una victoria que tendrá lugar cuando Cristo regrese con gloria y majestad. El triunfo de Dios sobre Satanás entonces demuestra que Él es para su pueblo el Dios de paz, de la salvación total. Malaquías nos dice que vendrá el día del Señor grande y temible, que juzgará a los malvados y los condenará. Pero también, más a vosotros, dice, llegará el sol de justicia y saltaréis como becerros en la manada. El mismo día que el Señor viene a traer juicio a los malvados, el mismo momento el Señor trae justicia, libertad y completo gozo y completa victoria para nosotros. Eso es maravilloso. Por eso no cabe en ningún lugar de la visión bíblica que nosotros vemos, no hay un proceso más de un tiempo de oportunidades para que se arrepientan. No hay más tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día para que puedan arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. Porque nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor. Y ese día, como no sabemos, y hoy día estamos viviendo, no sabemos si vivimos mañana, lunes, pero hoy día tenemos vida, hoy es el día para arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo. Porque después de la muerte ya no hay más oportunidades. Y si viene Cristo hoy mismo, a la tarde, es el día donde Dios juzgará a todos los incrédulos, pero levantará a todos los justos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Eso es maravilloso. Y esa es la promesa que hace aquí el apóstol. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y esto también nos da luz de que todos estos divisores y engañadores están siendo usados por el mismo Satanás, el diablo. Y es por eso el llamado del apóstol Pablo en la carta a los Corintios cuando dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Incluso nuestros pensamientos muchas veces, que nos llevan lejos de Dios. Así que, amada iglesia, una iglesia unida es poderosa. Una iglesia dividida se debilita. Por eso Pablo dice en el verso 19, sed sabios para el bien e ingenuos para el mal. Así que algunas preguntas que le podemos hacer a este versículo. ¿Estamos construyendo unidad o estamos manteniendo, la unidad o estamos sembrando desconfianza? ¿Estamos siendo usados para mantener la unidad o estamos cayendo en un espíritu crítico y sembrando desconfianza? ¿Soy parte del equipo que une o soy parte de los que dividen?
recordemos, el verso 20, que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Mis hermanos, la victoria está completamente segura. Y si usted está trabajando en la unidad, sepa que a pesar de cualquier dificultad y división incluso en la iglesia, porque es necesario que vengan las divisiones, dice Pablo también, para mostrar los que son de Dios y los que no son de Dios, bueno, que Dios nos halle trabajando y manteniendo la unidad de la iglesia. Tercero y último, versos 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio, y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. El tercer punto. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y aquí Pablo, mis hermanos, termina con esta doxología, una alabanza a Dios. Y aquel que puede confirmaros al único sabio Dios, sea la gloria. Con todos los peligros que estaba enfrentando la iglesia allá en Roma, cada iglesia también, Pablo concluye al recomendarles a Dios, el único que puede confirmaros. Y Pablo también, mis hermanos, sabe de que esto será hecho. ¿Por qué? Según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Según la revelación del misterio, en el verso 25, Pablo da a entender esto como todo el plan de redención por medio de Cristo Jesús. Todo lo que Dios hizo. Ese es el misterio revelado. Lo que había estado oculto era este evangelio, esta buena noticia de cómo el ser humano iba a ser salvo. Nadie se le pasó por la mente de que Dios, quien no puede morir, tiene que venir a hacerse hombre, humanarse para poder morir. Y por eso, su muerte, al ser verdadero hombre y verdadero Dios, entonces, mis hermanos, Él puede tomar como un intermediario de nosotros. Era hombre, muere como hombre. Así que esa pregunta que es incorrecta incluso hacerla, ¿quién muere en la cruz? ¿Dios hombre o Dios divino? Bueno, es un error completo, o sea, un error muy grande. ¿Por qué? Porque Dios es verdadero Dios y es verdadero hombre. Vaya a explicarlo usted, ahí está, las dos naturalezas de Dios. Pablo entonces da a entender este misterio acerca de este plan de redención de Cristo. Y a pesar de que Dios anunció mucho antes este plan por medio de los profetas, su obra final no fue evidente hasta que fue revelada por Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, que este misterio que había sido oculto ahora es revelado por medio de la predicación del Evangelio, Dios llama a todas las gentes para que obedezcan la fe. Eso termina diciendo acá Pablo. El verso 26 dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y cuando Pablo concluye con al único y sabio Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre, él está reflejando en la sabiduría del plan de Dios en el Evangelio y en el hecho de tal sabiduría va más allá de los hombres. Dios es el único entonces que pudo crear este plan que a ningún ser humano se le puede ocurrir. Por lo tanto, toda la gloria es para nuestro Dios. A Él, dice, el único y sabio Dios, sea gloria mediante nuestro Señor Jesucristo para siempre. Amén. Todo lo que hizo Pablo entonces y todo lo que hicieron estas personas mencionadas no fue para su propia fama, sino para la gloria de Dios. Y el propósito del Evangelio es dar a conocer a Cristo entre todas las naciones. Todo lo que Pablo ha escrito desde el primer capítulo, del primer versículo hasta hoy día,
hasta el último capítulo, verso 27, todo lo que Pablo ha escrito y la forma en cómo debemos vivir, todo es para la gloria de Dios. Él se merece toda la honra. Por lo tanto, mis hermanos, todo lo que hacemos es para su gloria. ¿Estoy sirviendo para ser visto o para que Dios sea glorificado? ¿Estoy sirviendo para que Dios sea magnificado entre la iglesia o para que mi nombre sea reconocido, aplaudido? Bueno, Romanos 16, mis hermanos, nos llama a vivir vidas anónimas, si es necesario, pero llenas de un propósito eterno. Todo lo que hago es para la extensión del reino de Dios, es para que Dios se lleve toda la gloria. Eso es lo que está diciendo Pablo en este último capítulo. Conclusión. Un pastor contó que al final de una conferencia cristiana se le acercó una mujer llorando y le preguntó si podía orar por su abuelo, quien estaba muy enfermo. Claro, dijo él, pero antes de orar ella sacó una fotografía. En la imagen se veía un hombre mayor con la piel curtida y con las manos completamente deformadas por el trabajo duro. Mi abuelo no es pastor ni misionero. Nunca predicó en un púlpito, pero fue él quien construyó con sus propias manos el edificio donde me convertí. Él iba antes de todos para limpiar los bancos, arreglar las goteras, prender la luz, preparar la Santa Cena. Luego dijo ella entre lágrimas, hoy soy misionera en otro país. Gracias a lo que vi en su vida, su fidelidad cambió generaciones. El pastor oró y nunca olvidó ese rostro, porque detrás de cada gran testimonio hay alguien cuyo nombre no aparece en los carteles, pero sí está escrito en el cielo. Mis hermanos, Romanos 16 es una galería de estas personas. Y la comunidad cristiana es un regalo de Dios, mis hermanos. Es un regalo de Dios el que nos haya puesto en esta iglesia. Romanos 16 nos muestra que la iglesia está formada por personas reales, con nombres y apellidos entre nosotros, con rostros que trabajan juntas, que se apoyan y que se aman. Así que la gran pregunta que yo tengo para ustedes al concluir este capítulo es, ¿está dispuesto usted a ser parte de esa historia que comenzaron nuestros padres en la antigüedad? Aunque su nombre no esté entre las luces y que esté en la lista de los fieles, los que edifican el reino, piedra sobre piedra, vida a vida, sin buscar aplausos, son los que Dios tiene muy contemplados. Así que, queridos hermanos y hermanas, después de este largo viaje por Romanos, hoy que llegamos al último capítulo 16, yo deseo con todo mi corazón que estas palabras calen en lo más profundo de su alma. Primero, algunas llamados a los que ya están sirviendo a la iglesia, a los que ya están sirviendo. Yo personalmente les doy las gracias. Gracias, hermanos. Gracias por su entrega. Gracias por sus lágrimas. Gracias por sus horas. Gracias por el amor que siempre se ve entregándose completamente, no mirando el aplauso. Y aunque muchas veces no son vistos por muchos, Dios sí lo ve. Así que cuando se sienta cansado, y algunos me han llamado y me han dicho, pastor, yo no quiero seguir más acá, sirviendo, la iglesia sí, pero sirviendo no. Cuando se sienta cansado, recuerde que su labor no es en vano. Usted está sembrando en vida eterna. Así que pido a Dios que renueve sus fuerzas, su espíritu, le fortalezca para que siga adelante con gozo y con pasión. No se canse, de verdad. Bueno, a los que se han mantenido al margen, observando y han dicho, no quiero dar ese paso, bueno, yo le invito a que no tenga miedo. No tenga miedo, mis hermanos. Dios no busca la perfección, de verdad. Dios lo va a perfeccionar en esta vida. Pero Dios está buscando un corazón dispuesto. Aunque usted dice, yo no soy tan valiente, mira a Gedeón. Mira a Gedeón, míreme a mí, mire a otros, que no somos valientes, ni somos tan capaces. Pero Dios lo hace. Así que hoy, yo le llamo que hoy es el momento de decidir y decirle, Señor, aquí estoy. Envíame, úsame. Ponga su vida al servicio. Y yo le llamo porque hay mucho lugar para usted. Aquellos que están todavía al margen, hay lugar para usted. Hay mucho que hacer.
Hay mucha obra por qué avanzar. Así que no permita que el miedo o la indiferencia roben lo que Dios quiere hacer a través de usted para su reino. Dé el primer paso y acérquese a trabajar. A los que han sido heridos, que han sufrido por conflictos dentro de la iglesia, yo les digo que Dios no se ha olvidado de usted, que no está solo, que Dios ha visto su dolor, quiere darle descanso y sanidad en su corazón. Perdone a los que le han hecho daño, porque Dios le perdonó primeramente a usted en la cruz. Y el perdón, iglesia amada, es la llave que va a liberar su alma. Por lo tanto, deje que el amor de Dios limpie esas heridas y renueve las esperanzas. Y finalmente, aquellos que están hoy día y que no son hijos de Dios, yo le digo con un amor profundo y con mucha sinceridad, esta comunidad de iglesia es imperfecta, pero aquí brilla la luz de Cristo. Y Cristo te ofrece un amor que sana, un amor que libera, que da propósito. Y hoy puedes entregar tu vida a Cristo, puedes venir delante de Él, puedes rogar por su perdón, por la limpieza que Él dará a todos tus pecados y puedes recibir esa gracia que transforma hoy, aquí mismo. Dios puede hacerlo. Y puedes comenzar una vida nueva, porque Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Por lo tanto, hoy puedes tener vida eterna e incluso ser incluido en este cuerpo de creyentes. Y este es mi llamado, que cada uno pueda encontrar su lugar, que cada corazón pueda abrirse y que el amor de Cristo sea nuestra fuerza para seguir juntos, para seguir firmes, para mantener la unidad y llenos de esperanza, iglesia amada. Así que le pregunto, ¿está listo para dar ese paso? ¿Está dispuesto para trabajar en la viña del Señor, aún siendo una persona invisible? Bueno, hoy día yo les llamo que es el compromiso. Sirvamos con humildad. Tengamos en valor a los que han servido silenciosamente. Cuidemos la unidad por el Espíritu Santo que nos ha dado Dios. Y siempre, finalmente, como dice Pablo acá, busquemos glorificar a Dios en todo. En todo. Amén. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias. Gracias por su palabra. Oh Señor, gracias porque nos ha llamado a servirle, Señor. Nosotros no somos dignos, como decía Juan el Bautista, ni siquiera de desatar la correa de su calzado, pero usted nos ha llamado, Señor, a servirle. Algunos más vistos que otros, otros en el silencio. Oh Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que sirven en tu iglesia. Qué importantes son. Como recién en la mañana nuestro hermano Samuel apuntaba, cuando todos nos vamos aquí quedan personas limpiando los baños. Oh Señor, gracias por cada servicio, los que administran las finanzas, los que viajan a enseñar a otros lugares como en la ciudad de Vicuña, los que abren las casas para que el Evangelio sea expuesto, los que llaman por teléfono, los que exhortan a los otros, en la escuela dominical, en las mujeres, en el ministerio Ágape, en los varones, Señor. Te doy gracias y glorificamos tu nombre, Señor, como iglesia. Solo te pedimos que nos ayudes a mantenernos fieles, Señor, a este llamado. Señor, tú sabes que no es la intención de emocionar a nadie, Señor, eso es pasajero. Pero que tu Espíritu Santo siga trabajando, Señor. Que esta tu verdad sea vida en cada corazón, en cada hermano, en cada hermana, Señor. Porque tú nos has puesto en un cuerpo para tu gloria y para que otras personas que no te conocen y que están muertas y sufriendo en soledad, en adicciones, puedan venir a ti, Señor. Por muchas familias también, amigos, que están errados en la doctrina.
Oh Señor, danos un amor, una pasión por tu palabra, por la doctrina. Y danos sobre todas las cosas valentía, Señor. Ayúdanos a ser valientes para confrontar y enfrentar los desafíos que tenemos en este tiempo, Señor, en este siglo. Y finalmente te ruego por aquellos que están visitándonos, Señor, que tu palabra pueda germinar en sus corazones. Para nosotros es imposible hacerlo, mas para ti no hay nada imposible. Y por eso te rogamos, oh Padre bueno, que tengas misericordia y que puedas traer vida a los corazones. Revélate como su mayor placer y deseo y anhelo y sueño, su Dios, su Salvador. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Honramos tu nombre y sigue edificándonos, Señor, en tu santa palabra. Aunque hayamos terminado esta hermosa carta a los romanos, tu palabra sigue, Señor. Y hay mucho más, todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Te alabamos, Dios Todopoderoso. A usted y solo a usted sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén.